y dale con tu pregunta. Sí. Era más que nada el tema de que cuando nos explicó el teorema por la suma de subgradientes que estaba contenido en el subgradiente de la suma, como ese teorema, Sí. Ujú. en los apuntes aparece con un apunte adicional que no mencionó y la demostración sale como con completar en rojo. Sí. Quería saber si es que es porque la demostración va a quedar pendiente para otras clases y si lo de la inconvolución que aparece lo vamos a ver o no. Sí, mira, lo que decidí es por ahora mantener solo el teorema en esta parte, ¿ok? Así que no hice ninguna mención a lo que pasa con la conjugación de esta suma de funciones, ¿ya? Sí lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y justamente por esa razón prefiero ahora mantener el enunciado lo más simple posible. De hecho, vamos a revisitar este teorema 2 veces más, ¿ok? Uno cuando introduzca la inconvolución y otro en el capítulo dualidad. Así que no me parece como pertinente ahora darle tantas vueltas a este teorema. Traté de como mantenerlo de la manera más simple y operativa posible, para responder a la pregunta. Ujú. Y lo otro que no me queda tan claro es por qué lo que estaba marcado en estrellita comparado con lo que está abajo es una relajación. Ah, bueno, porque la inclusión, o sea, si la inclusión es estricta, entonces no van a ser iguales estos dos conjuntos, ¿cierto? Ah, perdón, la estrellita, no Ah, no la la asterisco, perdón, perdón, relajación perdón, perdón. sería... No, sí, yo me equivoqué, tienes razón. La relajación es por el hecho de que, a ver, hay dos tipos de relajaciones aquí del enunciado. Una es que aquí arriba el X al cual yo le estoy calculando el subdiferencial está en la intersección de los interiores de los dominios, ¿cierto? Aquí abajo, este X0 no tiene por qué ser no tiene por qué ser el vector al cual yo le estoy calculando el subgradiente. No es el punto en el cual yo estoy calculando el subgradiente. Es cualquier punto. Y ese cualquier punto que exista me basta para tener esa fórmula de la igualdad de los subdiferenciales en todo X, en el dominio. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, profe, no me había fijado. Y hay otra relajación más, que es el hecho de que en esta estrellita de abajo yo solo pido continuidad para una de las funciones, no para las dos. O sea, cuando yo pongo intersección de los dominios acá arriba, estoy diciendo básicamente que f es continua en x y que g es continua en x. Pero aquí abajo solo lo pido para una de las dos funciones. ¿Ya? Esas dos relajaciones están ocurriendo al mismo tiempo aquí. Como les dije, yo no voy a mostrar esta versión más general del resultado por ahora porque necesita dualidad fuerte. Pero cuando lleguemos a ese capítulo lo vamos a ver. ¿Ya? Profe, lo último, es que en los apuntes, la versión no relajada no mencionaba que estuviera en el interior de los dominios. Eh, o sea, yo lo cambié en todo caso cuando estuve preparando la clase, quizás no he actualizado todavía el PDF. Ah, Sí, ya, pero creo tiene que que estar estaba en el interior. malo, o sea, tenía un error la versión que tienen ustedes probablemente ahora arriba. Así que terminada la clase les subo la versión actualizada. ¿Ya? Y ahí me preguntáis de nuevo si es que quedan dudas todavía. Ya, gracias, profe. Ok. Esta parte yo sé que es relativamente enredada, lo del subdiferencial de la suma. De hecho, me encantaría poder hacer al tiro la versión más general, pero todavía no tenemos suficientes herramientas para hacerlo. Y esto nuevamente insistiendo en el punto de que, como les digo, si uno quiere obtener estas fórmulas como con toda la potencia que uno puede, necesita desarrollar más teoría. ¿Okay? Eh, bueno, en la ayudantía vieron, díganme si vieron la proposición 3.7.4 de composición por la izquierda. Yo pude estar al menos solamente una hora, pero no recuerdo haber visto composición por la izquierda. Vimos como composición de funciones espectrales, creo. Ah, ya. Pero igual luego sí que me perdí, así que en una de esas la vieron en esa parte. Ya. Voy a más bien describir de manera un poco ilustrativa este teorema porque no quiero demostrarlo, es súper largo, ¿ok? La fórmula es como lo que uno sabe que tiene que ocurrir al final.
Si quieren como estudiar, yo creo que este teorema es súper bueno para practicar como el entendimiento de los conceptos del curso. De hecho, el año pasado se los dejé a los alumnos, se los di como lectura complementaria, me acuerdo. Entonces, imaginemos una situación en la cual tenemos un espacio E, tenemos una función que va de E a, podría ser R extendido. Y después tenemos otra composición, de hecho, bueno, dejémoslo R aquí. Entonces, la idea es que hay un vector X aquí, este vector X se transforma a través de una función convexa f en f de x, y después volvemos a componer esto con una función θ en θ de f de x. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuándo este tipo de composición de f con θ me va a resultar convexa? ¿Cuándo me va a resultar en gamma 0? ¿Cuál es el subdiferencial? ¿Cómo calcularlo? En términos de los subdiferenciales quizás de f y de θ. ¿Okay? Lo que dice este teorema es que si estamos en un punto X en el dominio de f, bueno, de partida lo siguiente, si, ok, perdón. Si f pertenece a gamma 0 de X, perdón, θ pertenece a gamma 0 de R, no decreciente, ¿ok? Y existe X en E. Con f de x perteneciente al dominio de θ, entonces θ compuesto con f pertenece a gamma 0 de E. Bueno, esto es un resultado más general. O sea, si yo compongo una función convexa f por la izquierda con una función θ que es convexa y no decreciente, lo que obtengo es una función convexa. ¿Ok? Esa es la primera parte. La otra es si yo quiero que esté en gamma 0, lo que tengo que exigir es que ambas funciones f y θ están en gamma 0 y que exista una intersección no trivial de los dominios en esta composición. Pues eso que existe un x, tal que f de x además hace que θ de f de x sea un número real. ¿Okay? En ese caso tenemos que es propia, la semicontinuidad inferior se va a heredar por propiedades de composición, etc. Digamos, ¿ya? Lo importante después es cómo calcular derivadas direccionales y subdiferencial. Entonces, y aquí vienen los supuestos más fuertes. Déjenme ver si, entonces, y si X pertenece al dominio de F, con F finita y continua en X, y además θ es finita y continua en R igual f de x, que es un número real. ¿Okay? Entonces, ¿qué estoy suponiendo? Estoy suponiendo por una parte que esta primera parte de la composición hace que esa función se comporte de manera continua en torno al x, ¿cierto? Y después, cuando hago la segunda composición con θ, lo que quiero es que la función θ sea continua en torno a f de x. ¿Sí? Si tengo que ambas de estas funciones van a ser finitas y continuas en torno a los respectivos puntos de la composición,
voy a poder ocupar estas reglas de cálculo que ya hemos establecido. Entonces, A me dice que teta compuesto, perdón, con f derivada direccional en x y h es igual a teta prima de f de x en la dirección f' de x, h. Si se fijan, lo que estamos escribiendo aquí es como la regla de la cadena. Esto es una especie de regla de la cadena. Digo, no el regla de la cadena de cálculo 1, sino que el de cálculo en varias variables, ¿cierto? Y la segunda es que va a pasar algo parecido con el subdiferencial. El subdiferencial va a tener también una especie de regla de la cadena. Y se escribe nominalmente así como de la forma que lo voy a poner acá, como delta teta f de x por el subdiferencial de f en x. Eso también es una regla de la cadena. Pero aquí lo que estoy haciendo es como multiplicar estos conjuntos. Así que más formalmente, esta multiplicación de conjuntos corresponde a productos de S por Y, donde S pertenece al subdiferencial de teta en el punto f de x, y Y pertenece al subdiferencial de f en x. ¿Se entiende? Ya. Esto que está escrito aquí es la proposición 3.7.4 del apunte. Como les digo, es una demostración un poco larga. Creo que tiene hartas cosas que les pueden servir de práctica. Es un súper buen ejercicio de estudiar. ¿Okay? Ahora, la conclusión es como, si quieren, es súper obvia, en el sentido de que es como, bueno, esta es la regla de la cadena, ¿cierto? Pero hay que tener las precauciones necesarias para poder hacer el cálculo subdiferencial funcional. ¿Okay? Y si se fijan, la demostración, al menos la que yo tengo en los apuntes, es bastante larga y yo no sé si se puede reducir mucho más. Posiblemente en el PEC sea una demostración un poco más corta, pero creo que con supuestos más fuertes. ¿Ya? No sé si quedan preguntas sobre esto. Sí, profesor. Sí. Es que para entonces no se necesita que o sea, que la función sea infinita y continua para que esté en gama cero, en primer lugar la composición. No en O todas sea, ¿es partes. solo la que está de salida? No, es No, que, o sea, es que como lo digo por los apuntes, que como sale que, o sea, se da a entender que se necesitaban además que fuera infinita y continua para que la composición esté en gama cero. sí, lo que pasa es que está redactado un poco extraño. Yo voy a también revisar eso, porque o sea, hay varias cosas. Una cosa es cuando la composición está en gama cero, y otra es cuando puedo calcular su diferencial en un punto, y aquí están como mezcladas ambas afirmaciones. Entonces lo que voy a hacer es como redactar bien esto, separarlo en esas dos preguntas. Si ustedes se fijan, la demostración está estructurada así, o sea, como qué condiciones me permiten obtener convexidad, qué condiciones me permiten obtener semicontinuidad inferior, y ahí se deduce un poco lo que escribí, cómo lo escribí de esta manera, ¿ya? Pero voy a hacer el Ya, cambio, obviamente, perfecto, y gracias. actualizar los apuntes. Ok, Gracias. Sí. Profe, yo tengo otra pregunta. ok. ¿Cuál es como la aplicación práctica de esto? Porque me imagino que, o sea, la idea de esto de poder como caracterizar el subdiferencial de la composición debe tener como alguna implicancia, como si es que uno quiere, no sé, como derivar una función no derivable, pero que uno puede descomponer o algo así. Justamente esa es la idea. De hecho, si alcanzo hoy voy a ver una aplicación de esto, ¿ok? Después de este teorema que vamos a ver ahora. O Ya. sea, así como en cálculo siempre es útil la regla de la cadena, en optimización no diferenciable también es útil tener cosas tipo regla de la cadena, pero no está de más ver un ejemplo concreto de cómo se ocupan estas fórmulas. ¿Ok? Profe, ¿Sí? si es que F pertenece a gama cero de E, de todas formas, su posible llegada serían los reales como completos, ¿cierto? Que Sí, sí. en el ejemplo ilustrativo eran los reales como
sin la barra, y me deja la duda si es que en la primera parte de la proposición que el X pertenezca a E y f de X pertenezca al dominio de teta, como da cabida a la posibilidad de que f de X igual a, por ejemplo, infinito, podría pertenecer al dominio de teta si es que no es decreciente. Sí, 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 correcto. O sea, podría ser que alguna de estas dos funciones, o sea, por ejemplo, espérate. No tenéis... Es que ahí hay un tema como de notación, si quieres, porque yo podría decir que f está en gamma 0. Una función teta que es convexa y creciente necesariamente vale, bueno, a menos que sea constante. Puede ser constante o puede ser igual a más infinito. Son las únicas dos opciones que existen en el límite cuando R tiende a infinito. ¿Sí? Eso no es algo que hemos demostrado, pero es algo más o menos intuitivo de ver. De hecho, en esta demostración creo que uno hace uso de algo de ese estilo. No sé si queda clara esa afirmación. Cuando yo digo, si tengo una función teta convexa y creciente, o no decreciente, y la pregunta es cuál es el límite cuando R tiende a infinito de teta de R. ¿Sí? Y lo que yo te digo es que este límite va a ser más infinito a menos que teta sea igual a una constante. ¿Sí? Porque el tema es, teta puede mantenerse constante, pero si en algún momento tiene alguna especie de crecimiento, ese crecimiento se va a manifestar en que el subgradiente crece, ¿cierto? Pero el subgradiente es una función monótona en R, cuando la función f es convexa. Por lo tanto, si crece en alguna parte, necesariamente tiene que seguir creciendo para siempre. ¿Sí? O sea, lo que digo, si teta convexa implica que el teta prima, que acuérdense que cuando una función es convexa es derivable en casi todo punto, ¿cierto? Teta prima es no decreciente. ¿Sí? Uno también podría decirlo que el subdiferencial de teta, porque teta no tiene por qué ser diferenciable, es un operador monótono, que es algo que vamos a ver inmediatamente después de este capítulo, ¿ok? Pero no puedo ocupar operadores monótonos porque no hemos hablado de ellos. ¿Ya? No sé si todo esto... Aquí voy con toda esta historia, de que típicamente esta función teta que yo estoy usando va a valer infinito en más infinito. Entonces, si yo permito que f valga más infinito, le puedo asignar el valor a la composición en ese punto como más infinito, porque estoy hablando de f de x me da valor más infinito, y como f es creciente, le puedo asignar más infinito a esa composición con más infinito. ¿Ok? Pero eso requeriría en cierta forma extender teta. Quizás lo mejor que puedo hacer es tratar de... Voy a clarificar este enunciado mejor y dejárselo en los apuntes. Y ahí lo revisan. ¿Ok? Una forma de sacarse el cacho encima inmediatamente es decir que f no esté en gamma 0 de E solamente, sino que además que nunca valga más infinito, o sea, que el dominio sea completo. ¿Ya? Gracias, profe. Entiendo la idea. Ya, ok. Sí. Un Está detalle un es que poquito puso de nuevo enredado. la posición por la izquierda y creo que es por la derecha, pero es un detalle. Me equivoqué. Sí, este es por la derecha. Ya, entonces, claro, la composición por la derecha en este caso, para obtener una función convexa hay pocas opciones. Si yo compongo por la derecha, fíjense que necesariamente... O sea, lo que estoy pensando es que aquí tengo una función convexa, f, ¿ya? Y por este lado, la verdad es que la única manera de afirmar genéricamente que la composición es convexa es que tengo una transformación lineal, porque ni siquiera queda claro cómo defino...
¿Cómo podría considerar quizá una función no lineal acá, cosa que la composición me quede convexa? Es algo difícil en general de establecer. Así que ese es el contexto que vamos a considerar. Aquí un operador lineal o lineal afín, vale decir A punto más B, y después compongo con una función convexa. Y la pregunta es, bueno, vamos a probar que esa composición es convexa, o si no, no, eso creo que fueron las primeras cosas que establecimos en el curso, así que no es necesario mostrarlo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el subdiferencial de esta composición? A partir de propiedades que dependan de A, de B y de F. ¿Ya? Ya. Sea G de X igual a F de AX más B. Entonces, aquí recordar que G es convexa. Si quieren, podemos tomar un momento para recordar por qué la composición de una transformación lineal con una función convexa me da una función convexa. Y la idea es que acuérdense que una función es convexa, o sea, G va a ser convexa si solo si su epígrafo es convexo, ¿cierto? Pero el epígrafo de G, uno podría construirlo a partir del epígrafo, o sea, es como... Claro, o sea, no sé aquí cómo escribirlo exactamente en términos notacionales, pero yo diría que algo así como A punto más B a la menos 1 del epígrafo de F. O sea, con eso, ¿qué quiero decir con eso? Es que si yo tengo un valor de X tal que AX más B aplicado a F me da menor o igual que, o sea, aquí son pares, esto quiere decir son pares de X, R, tal que F de AX más B es menor o igual que R. Eso es el epígrafo de la composición, ¿cierto? Pero usted, o sea, el ejercicio que había que hacer para demostrar eso es que la imagen de un conjunto convexo bajo una transformación lineal me sigue quedando un conjunto convexo. Entonces, por eso... a ver, veamos esto. ¿Alguien hizo ese ejercicio? No, yo no lo he hecho, pero quería hacer una pregunta al respecto. Sí, dale. Que no necesitamos ningún supuesto sobre esa matriz que estaría haciendo la transformación lineal, o como por ejemplo que tenga rango completo o algo por el estilo. O sea, quizás para la igualdad, de hecho, que no he terminado de escribir el enunciado, pero uno necesita algo, digamos. O sea, para que la composición sea convexa uno no necesita nada, ¿ok? Claro, el problema es que, por ejemplo, la imagen afín de A, como AX más B, podría darte con intersección vacía con el dominio de F, por ejemplo. ¿Ya? Y eso te va a dar como una función bien poco interesante, pero por eso vamos a agregar supuestos adicionales de cómo se componen estas funciones. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a suponer que además G es propia. Con eso quiero decir que el dominio de G es no vacío, ¿cierto? O sea, nunca vale menos infinito, pero eso viene porque F nunca vale menos infinito, porque F es propia. Pero además necesito aquí que eso sea no vacío, ¿cierto? O sea, si yo tengo una X más B tal que F de X es finito, ya tengo que la función G no vale idénticamente más infinito. Eso es todo lo que estamos diciendo.
¿ya? Si eso se tiene, entonces Profe, la A asterisco que sale ahí es el... ah, sí, sí, todavía no he llegado ahí. Es la transformación lineal adjunta. Ya, perfecto. Si pueden pensar que A viene en el formato como de matriz representante, si ese es así y estamos en R, A, la adjunta es la traspuesta. ¿Ok? Pero como aquí ni siquiera necesariamente estamos trabajando en RN, quería dejarlo como en esta versión más general. Si el producto interno no es el producto interno usual, entonces también uno tiene que tener ciertas precauciones. Ya, pero uno tiene esa inclusión, ¿ok? Y vamos a ver de dónde surge la adjunta, no es magia, digamos, es natural de cuando uno hace el cálculo de este subdiferencial. Profe, esa multiplicación de matriz por el conjunto es multiplicar la matriz por cada elemento del conjunto. Sí, o sea, A no es necesariamente una matriz, como dije antes, por lo tanto, más que multiplicar es la composición. Pero eso es, sí. Si es que A es una matriz realmente, o sea, ahí estamos multiplicando cada elemento de ese subdiferencial por la matriz A traspuesta. Ya, veamos entonces. Demostración. Ya, para no atrasarme demasiado, este asunto de cuando la composición es convexa, mejor se los voy a subir de alguna manera los apuntes, ¿ya? Si es que no hicieron ese ejercicio. Pero por ahora, o sea, perfecto, lo que vamos a hacer ahora lo vamos a creer como un hecho y vamos a calcular esta fórmula, ¿ok? Entonces, ya. Entonces, necesitamos probar esta inclusión. Lo que voy a hacer es primero tomar un elemento de este conjunto, un y aquí, en ese subdiferencial, ¿ya? Y vamos a escribir qué significa que ese y esté en el subdiferencial. Entonces, sea y en el subdiferencial de f de ax más b, entonces vamos a tener que la desigualdad del subdiferencial me dice f de ax más b más y, z menos ax más b es menor o igual que f de z para todo z perteneciente a f, ¿cierto? El hecho de que el vector en el cual estoy calculando el subdiferencial tiene la forma ax más b no tiene ninguna implicancia para la desigualdad que estoy poniendo aquí abajo. Lo que voy a hacer ahora es mirar aquellos z que pertenecen al subespacio generado por esta transformación afín. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a decir es tomemos z igual a, ¿cómo le puse acá? AW más B. Con W perteneciente a E. ¿Ya? Cualquiera. La idea es que esos son los únicos vectores que me interesan en el caso de la composición, ¿cierto? Entonces, esos son los tipos de perturbaciones que me interesa verificar para que algo sea una soportante de la composición. O sea, una minorante afín de la composición. Y esto va a ser para todo Wn.
Entonces, si se fijan acá, bueno, los b se cancelan, ¿cierto? Me queda f de ax más b más i, a w menos x menor o igual que f de a w más b. ¿Ahí están de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esto que tengo aquí es g de x, ¿cierto? Y esto que tengo aquí es g de w, ¿verdad? Entonces tengo casi una desigualdad tipo subdiferencial, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí tengo entre medio a. Pero la gracia de la adjunta o de la traspuesta, si lo quieren pensar en casos de matrices, es que me permite pasar una matriz en un producto interno de un lado al otro, ¿cierto? Entonces, no, justamente la forma natural de sacarse ese cacho es ocupar la propiedad de la adjunta. El operador adjunto siempre existe. O sea, la transformación lineal, da una transformación lineal, yo siempre tengo una transformación lineal adjunta que permite hacer este cambio para el otro lado. No necesariamente, pueden pensarlo para la traspuesta, como dije, pero en general existe y eso existe por el teorema de representación de Riesz. ¿Okay? Creo que eso está en el repaso en los apuntes. Bueno, la conclusión que sacamos de acá es que A estrella de I pertenece al subdiferencial de G en X, que era lo que queríamos demostrar. Si se fijan en el enunciado, nosotros dijimos A estrella de este conjunto está contenido en el subdiferencial de G en X. Bueno, probamos que cada elemento Y que está en ese conjunto, al aplicarle A estrella, obtenemos un elemento del subdiferencial de G. Y con eso probamos la inclusión de estos conjuntos. Entonces, para responder quizá una pregunta que hubo antes, que decían, ¿qué implica ese A estrella por el subdiferencial? Es aplicarlo punto a punto, ¿cierto? Ya, vamos a la parte B. La primera observación que vamos a hacer acá es notar que si AX más B pertenece al interior del dominio de G, entonces X pertenece al interior del dominio, perdón, de F. Esto de aquí de F. Me equivoqué. X pertenece al interior del dominio de G. ¿Por qué es eso? Bueno, esto es un argumento típico de continuidad, ¿no? Como tenemos, voy a hacer el mismo dibujito que hice acá arriba, yo puedo mapear E a F y F a R extendido. Aquí tengo la función A punto más B y aquí tengo la función F, ¿cierto? Y lo que yo estoy afirmando es que este AX más B pertenece al interior del dominio de F. Si digo esto es un sí solo sí, existe una vecindad, ¿cierto? Donde f de z es menor o igual que una constante para todo z perteneciente a una bola en torno a x más b de radio delta. Se me acaba un poquito el espacio acá, entonces voy a correr un poco. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora voy a decir lo siguiente, si tengo, por continuidad de la transformación afín, va a existir un delta prima mayor que 0, tal que si yo tomo la bola en torno a X de radio delta prima, le aplico A y le sumo B,
eso va a quedar contenido en la bola en torno a AX más B de radio delta, que es la que tengo ahí arriba. Profe, ¿cómo fue eso que dijo por la continuidad de la A? Sí, De aquí abajo, no sé qué. estoy ocupando la continuidad. Ah, ya, porque si es lineal es continuo, ¿no? ¿Por Sí, eso? Ya. correcto. Entonces ya se imaginen que si yo quiero hacer esto en dimensión infinita, necesito que la A que ponga acá sea lineal continua, ¿cierto? Bueno, teniendo eso, la conclusión de estas dos afirmaciones es que existe esta vecindad delta prima, donde, fíjense, X lo estoy mapeando a esta vecindad de AX más B, y donde yo sé que en esa vecindad F acotada, ¿cierto? Por lo tanto, G de X, que es igual a F de AX más B, perdón, no, voy a ponerle Y o X', pongámosle X'. Y esto no se borra. Ahí se borra. G de X', que es igual a F de AX' más B, es menor o igual que M para todo X' en una vecindad de X de radio delta prima. ¿Sí? Ya, si ustedes miran el VEC, en el VEC está esta demostración y ponen los dos supuestos. Yo no sé por qué, porque en realidad con uno me basta. Pero, bueno, independiente de eso, sigamos con la demostración. Los dos supuestos, quiero decir, exigen en el enunciado esto y esto. Y lo que les acabo de mostrar acá es que uno implica al otro. ¿Ok? Pero si ven el libro van a ver que está hecho así. Ya. Profe, ¿cuál es el libro en el que se estaba basando para esta parte? El VEC se llama First Order Methods in Optimization. El VEC, por ejemplo, tiene todas estas reglas de cálculo y tiene varias más. ¿Ok? Si quieren mirarlas, yo por motivos de tiempo no las veo todas. Pero también hay otras reglas de cálculo que uno puede estudiar. Perdón. Lo que vamos a ocupar ahora es la proposición de caracterización de derivadas direccionales. A través del subdiferencial. Y eso es la proposición 3.6.5 del apunte. ¿Ya? Ocupando eso, perdón, esto lo voy a ocupar más adelante, me equivoqué. Primero hagamos algo sencillito. Voy a bajar un par de líneas acá. Primero hagamos lo siguiente. ¿Qué es G' de X en una dirección D? ¿Cuál es la derivada direccional? Aquí vamos por otra parte. Esto es fácil de calcular, ¿ok? Y acuérdense que yo les decía este truco de calcular subdiferenciales mirando derivadas direccionales y todos estos teoremas que probamos justamente para poder hacer eso. En este caso es relativamente transparente calcular la derivada direccional. Si se fijan, por definición, esto del ínfimo de epsilon mayor que 0, y vamos a tener la composición de funciones, ¿cierto? Vamos a tener f de ax más b, perdón, yo voy a mirar una perturbación en torno a x, ¿cierto? Así que me queda x más epsilon d más b menos f de x partido por epsilon, ¿cierto? Eso por definición. Si yo rearreglo un poco las cosas, aquí me va a quedar el ínfimo de epsilon mayor que 0 de f de ax más b más epsilon ad menos f de x partido por epsilon. ¿Y qué es eso por definición nuevamente? Bueno, es la derivada direccional en f del vector ax más b en la dirección AD, ¿cierto?
Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué cuando resta no resta f de ax más b? ¿En dónde? En la definición hace f de ax más epsilon d más b, y después cuando resta solo f de x. Perdón, no, es que eso está malo. Po. Sí, tenéis razón. No es f de x, esto es g de x, pero que es f de ax más b. Ah, ya. Sí. F de ax más b. Y lo mismo acá en el siguiente paso. Ahí sí. Ok, entonces sí, ahora está correcto. Y ahora sí, lo que está escrito, ese cociente, efectivamente el f' en el vector ax más b en la dirección a por d, ¿cierto? Y esto ya lo pueden ver como un indicio de la regla de la cadena, ¿cierto? Porque como la composición con A no solamente afecta al f', sino que también afecta la dirección que yo estoy mirando. Ya, y ahora sí. Ahora que entendemos bien cuáles son las derivadas direccionales, puedo calcular subgradiente o el subdiferencial a partir de las derivadas direccionales, ¿cierto? Y vamos a ocupar este truco que ocupamos también en la clase pasada de hacer una igualdad de funcionales de soporte. ¿Ok? Tengo esto. Esto por la proposición de esta caracterización del subdiferencial. Tengo sigma de subdiferencial de G en la dirección D es igual a F', o sea, perdón, es igual, vamos a hacerlo paso a paso. Esto es igual a G' de X en la dirección D, y acabamos de probar que ese G' es igual a F' de AX más B en la dirección AD. ¿Ya? Nuevamente, aquí también estoy ocupando 3.6.5. Ese F' lo puedo escribir como un funcional de soporte. Entonces, y el funcional de soporte, ¿qué es lo que quiero poner acá? Claro, sería el funcional de soporte del subdiferencial de f en ax más b, evaluado en AD, ¿cierto? Y eso a su vez es un supremo de y en este conjunto de i, a, d. ¿Sí? Nuevamente vamos a usar el truco de la adjunta para poder escribir esto que tengo aquí, es exactamente igual a estrella de i por d, ¿cierto? Y dado eso, puedo reemplazar este conjunto de i por el conjunto de los a estrella por i, ¿cierto? Así que puedo escribir este supremo de manera equivalente como el supremo de z, pongámosle, en a estrella del subdiferencial de f en ax más b de z, d. Y esto, por definición, es igual al funcional de soporte de este conjunto. En la dirección D. ¿Ya? Estas demostraciones son bien parecidas cuando uno las empieza a ver, como que uno trata de hacer los trucos de convertir el funcional de soporte en derivadas direccionales y después jugar con esas derivadas direccionales para construir un nuevo funcional de soporte y ocupar finalmente que ambos conjuntos son convexos y cerrados. Dos funcionales de soporte asociados a conjuntos convexos y cerrados son iguales si solo si esos conjuntos son iguales. Y de ahí se concluye la fórmula del subdiferencial. Esa propiedad que dijo antes la habíamos visto, ¿no? La de la igualdad. Así que dos conjuntos son convexos y cerrados si solo si sus diferenciales son iguales, algo así. El funcional de soporte caracteriza, en el fondo, que el funcional lo que dije en palabras muy breves, el funcional de soporte caracteriza el conjunto del cual el funcional de soporte tiene aquí como el subíndice. Si es que ese conjunto es convexo y cerrado, ¿ok? Sí, lo vimos, al menos lo enuncié,
la demostración la dejé escrita en los apuntes, pero creo que no la hice, pero es súper corta, son como 2 líneas. Ah, ya. Déjame decirte dónde está exactamente para que no quede ninguna duda. Era un lema, aquí está. Lema, no. Lema 3.5.4. Este es. Ya, gracias. Es tomar conjugada. La demostración es bonita porque es súper corta. Ok, entonces les había prometido que quería ver una aplicación ahí. Voy a tratar de avanzar tanto como pueda. Este es un ejemplo que para algunos de ustedes va a resultar familiar. Pongámosle aquí lineal. Entonces, seguro que ustedes en algún curso han visto métodos de clasificación lineal. Si no, voy a describir acá cuál es el problema, pero lo que quiero tratar de decir es que si lo han visto antes, traten de hacer el nexo con lo que hayan visto en ese curso. Lo que nos interesa es un problema de clasificación binaria. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un conjunto de observaciones etiquetadas, ¿ok? En un problema de clasificación tengo, no sé, pues binaria en este caso, tengo ejemplos positivos y ejemplos negativos. ¿Ya? Vamos a suponer en este caso que existe un separador lineal que permite explicar o predecir cuáles ejemplos están en el lado de los más y cuáles están en el lado de los menos. ¿Ok? Entonces la idea, nuestro objetivo es ser capaces de calcular un vector que le vamos a llamar X, estrella, que tiene en cierta forma como correlación positiva con los ejemplos positivos y correlación negativa con los ejemplos negativos. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que se nos entrega un conjunto de observaciones S, para poder hacer cualquier análisis estadístico uno hace supuesto distribucional, así que vamos a suponer que todos vienen de una distribución común. Esta distribución común viene con datos etiquetados, por lo tanto me entrega pares de vectores en RD, acotado en cierta norma, que le voy a llamar esta norma estrella, y la etiqueta. Entonces estos Z, yo los puedo ver, cada Z ahí es un par A sub I, B sub I, donde este A sub I es un vector en RD, y este B sub I pertenece a menos 1 o más 1. ¿Sí? Nuestro objetivo es encontrar una regla de separación lineal. Y con esto quiero decir es encontrar un X estrella en RD tal que el signo de A sub I por mi predicción lineal dada por el producto interno entre B sub I aquí. B sub I, A sub I, X estrella, sea siempre igual a 1. Lo que es lo mismo que decir que B sub I por A sub I punto X sea mayor que 0. O mayor o igual que 0. ¿Se entiende el problema? ¿Sí? O sea, aquí estoy diciendo correlación, aquí estoy diciendo correlación positiva con ejemplos que tienen B sub I igual a 1 y correlación negativa entre el X estrella y el A sub I cuando B sub I igual a menos 1. ¿Ya?
esta lección aquí de dónde surgen los datos de input, los A sub i, es puramente como un factor de normalización, ¿ok? No se preocupe mucho por ahora, más adelante va a surgir por qué la normalización la estoy escogiendo de esa forma. Ok, entonces, algo que podríamos hacer, que sería como lo ideal, sería decir, tomemos la función L, una función de pérdida asociada a este problema, que vaya de R a R, y L de Z sea la indicatriz, no la convexa, sino que la indicatriz 0,1 de Z. O sea, estoy pensando en una función, lo que voy a hacer es pensar en una función que le voy a enchufar estas predicciones que tengo acá, y que si la adivino correctamente el signo, que es 1, pago 0, ¿cierto? Pero si me equivoco en la predicción, digamos que vale 0 en 0, tengo que pagar 1. ¿Ya? Y voy a tratar de minimizar el error sobre la muestra. Entonces, este es el problema de minimización de riesgo. Empírico, porque estoy haciéndolo sobre la muestra. Sería minimizar, ¿cierto? 1 partido por n por la sumatoria. El 1 partido por n simplemente para normalizar. L de AI por, perdón, BI por AI, X. ¿Sí? Y donde X puede ser cualquier predictor NRD. ¿Ya? A todo esto hay dos comentarios que debería hacer quizás antes de pasar a lo que viene. El hecho de que estamos considerando un problema de clasificación por una dirección lineal X estrella, o sea, para efectos de lo que vamos a hacer aquí es importante, pero uno puede relajar ese supuesto, ¿ok? De alguna manera uno puede hacer representaciones más complejas de los datos con algo que se conoce como una formulación extendida. Y por ende uno puede construir predictores no lineales a través de ideas muy similares a las que tenemos acá, ¿ok? Y por ejemplo, los métodos de kernel se basan justamente en esa idea. El hecho también, por ejemplo, de que yo esté mirando solamente predictores lineales y no lineales afines, también se puede relajar introduciendo una variable adicional, ¿ok? Así que este problema simplemente lo estoy esbozando en su manera, en su versión como más directa, porque no viene al caso de este curso como tratar de hacer esas generalizaciones, pero se pueden hacer. Ya, no sé si hay ¿Eso preguntas. se ve en el otro curso que usted dictó, profe? Sí, es en el no, el código creo que sería IMT 3120, creo que. Ahí uno estudia más en detalle este problemas de clasificación binaria. Ah, perfecto. Ya, pero aquí me interesa la parte de optimización, así que no vamos a hablar nada de lo otro. ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? Es que esta función que está aquí es no convexa. Y es un problema importante porque, bueno, de hecho, no solo es no convexa, pero es discontinua. De hecho, si uno quisiera hacer una especie de minimización basada en subgradientes o en gradientes, esta función tiene derivadas cero en todas partes, salvo que uno esté en cero, ¿verdad? Entonces no hay como un método de hacer una especie de búsqueda de soluciones iterativas. Prácticamente, esta función de pérdida, así como está dada, no sirve de nada, ¿ok? Entonces, la idea que trata típicamente la gente de hacer es como de regularizar esta función en alguna forma, y esto se parece mucho cuando le hablamos de sparsity en la primera clase del curso. Entonces, vamos a considerar un sustituto convexo de esta función de pérdida, que gráficamente, o sea, lo que es un sustituto convexo simplemente es cualquier función que mayore la función de pérdida que me interesa originalmente. Entonces, a todo esto la gente le llama a esto la pérdida 0,1. ¿Ya? Entonces aquí está mi función de pérdida original. Lo que vamos a hacer es considerar una mayorante de esta función que sea convexa. Por lo tanto,
la función de costo que estoy haciendo es como una versión conservadora de la función que me interesa originalmente. La función más simple que uno se le puede ocurrir es como tratar de hacer algo así. ¿Sí? Uno podría jugar con la pendiente, pero pensemos que esto es 1 simplemente, acá. Eso es una versión. Uno podría hacer quizá otra versión que no necesariamente es mayorante, pero que... No, bueno, dejémosla en esa. Dejémosla en esa. Uno puede considerar otras. También, por ejemplo, uno podría ocupar una función aquí, una exponencial, que me quedó súper fea, pero la idea sería aquí como e a la menos x, ¿cierto? O a la menos z. Y esta de aquí arriba sería como sería la parte positiva de 1 menos z. ¿Sí? Cualquiera de esas funciones, y esta la gente le llama la pérdida bisagra. Y esta la pérdida logística. Entonces, sin importar demasiado cuál va a ser la pérdida de reemplazo que yo utilizo, cuál es el sustituto, me interesa igual saber poder calcular, por ejemplo, bueno, y dado que ya son convexas, puedo tratar de calcular los subgradientes de esta función, ¿cierto? Pero antes de eso, entonces el problema de interés sería... O sea, como un reemplazo al problema original, sería minimizar la función, pongamos f sub s de x, s porque depende de la muestra. Aquí voy a hacer algo después, pero por ahora lo importante es cómo reemplazo la pérdida original. Llamémosle a esta función phi de r en r. Entonces, en vez de poner la L original, pongo phi. Y aquí pongo x en rd. Entonces, ese es el problema que me interesa de minimización. Nuevo problema p sub phi. Ahora, ¿qué omití ahí? Es algo que también mencionamos al principio del curso. Uno siempre cuando tiene un problema de optimización con alguna naturaleza estadística, uno puede regularizarlo. Entonces, una forma de regularizarlo sería tomando un hiperparámetro lambda y agregar una norma al cuadrado para promover soluciones de baja norma. Entonces, esto promueve que la norma de x sea baja. Y esto de acá es el sustituto convexo. Entonces, esto como se lo estoy describiendo aquí puede parecer una heurística, pero uno puede formalmente probar garantías sobre el desempeño de estos reemplazos con funciones convexas, ¿ok? Pero como les digo, estudiar esa garantía estadística no viene al caso en este curso, así que lo que nos interesa simplemente es como la parte de optimización. Entonces ahí el trade-off era esto de que van a haber algunos ejemplos que yo voy a fallar un poco, ¿no? O O sea, que lo voy a etiquetar como mal. podría ocurrir. Por ejemplo, a ver, si tus datos originales son perfectos, así como los dibujé en este gráfico de aquí, uno puede llevar la función de pérdida L a 0. ¿Cierto? Porque hay una solución factible. Entonces, esta función, al menos la que está aquí, podría valer 0. Pero yo no sé cómo optimizarla. ¿Sí? Pero en el fondo el trade-off de haber considerado ahora un sustituto convexo, ¿cuál sería? Porque tiene que haber uno. Al final como que gané mucho en términos del problema, pero... Claro, bueno, el trade-off, por ejemplo, podría ser que ya no puedo llevar la pérdida a 0, aun cuando los datos sean separables. Ya, perfecto. Porque tengo este gap extra. Pero aquí viene lo interesante, es que si los datos son separables con un margen, vale decir, aquí
yo puedo esbozar así como un ancho mínimo en el cual los ejemplos positivos y negativos se pueden separar. Ah, y puedo considerar el gap para que la otra también sea 0. Claro, yo puedo ajustar este sustituto convexo para ser como consistente con esa separación del margen. ¿Ok? Ya, perfecto. Y más aún, la idea es que esta función de aquí, bajo un cierto ajuste del parámetro de regularización, puede encontrar el predictor de máximo margen. Ya, perfecto. O sea, tampoco sería tan terrible, o sea, si es que tengo otras cosas, tampoco sería tan terrible este cambio de la función de pérdida. Claro, o sea, de hecho, la moraleja al final es que incluso es bueno porque te permite detectar cuando tus datos son separables por un margen, a través de una pérdida que es como más exigente que la original, ¿ya? Y eso es toda la idea detrás de Support Vector Machines. Es justamente como encontrar soluciones que tienen el máximo margen posible, ¿ya? Ya, perfecto. Ok, entonces vamos a hacer ahora cálculo subdiferencial. Y esperé hasta este momento porque fíjense en la forma que tiene esta función objetivo. O sea, bueno, de partida hay una suma, hicimos una fórmula subdiferencial para el cálculo de la suma, aquí hay otra suma, también vamos a tener que ocupar la fórmula subdiferencial de una suma. Tenemos una composición de una función lineal, pero bueno, aquí lo que importa es, o sea, claro, una función lineal con una función convexa. ¿Sí? Entonces, todo esto ya sabemos a partir de lo que hicimos anteriormente que esta función que está así escrita es una función convexa. Y además tenemos formas de calcular su subdiferencial descomponiendo en los distintos subdiferenciales de los términos que componen esta gran función objetivo. Entonces, ¿cuál es el subdiferencial de f en s? O sea, f sub s en un punto x. Bueno, fíjense que la función lambda medios norma de x 2 al cuadrado es convexa y finita, ¿cierto? Entonces, todos estos temas que teníamos de que gamma cero, que dónde está el dominio, la intersección de los dominios, aquí es gratis porque la función está definida en todas partes. Lo mismo aplica a la función phi. También es convexa y finita. Así que el subdiferencial de esta gran suma es la suma de los subdiferenciales. Y los escalares salen de la sumatoria también por las reglas de composición. Así que podemos ignorar eso. Aquí voy a tratar de ser un poquito cuidadoso en cómo escribo esto, porque aquí adentro hay una composición, entonces uno tiene que ser claro en términos de lo que quiere el subdiferencial de quién. Es de esta gran función, que uno podría llamarle, no sé, psi sub i, en el punto x, ¿verdad? Esa función psi sub i es una composición de dos funciones, la función lineal afín que está ahí adentro, con la función phi. ¿Ya? ¿Está claro entonces que podemos ocupar aquí sin problema la regla de la suma? Ya, si no hay preguntas voy a seguir. Entonces, el subdiferencial de la norma al cuadrado, bueno, norma al cuadrado no solamente es convexa y finita, pero también es diferenciable, ¿cierto? Y en cálculo 2 o cálculo 3 vimos que esto, el gradiente de esta función es igual a x, 2x, pero con el medio se cancela, ¿verdad? 1 partido por n por esta sumatoria, y igual 1 a n, aquí vamos a ocupar la regla de composición. Puedo ocupar, por ejemplo, la composición por la izquierda. Entonces, que es la primera que vimos aquí. La composición por la izquierda me dice que el subgradiente de una composición de teta con... teta en este caso es phi, ¿cierto? Y f es esta función lineal que tengo metida adentro. Es el producto de los subdiferenciales. ¿Ya? La función lineal, en este caso f,
es diferenciable, así que este término que está aquí es un singleton. Y es simplemente el gradiente. Así que lo que me queda aquí al final es que esto es el subdiferencial de phi evaluado en el punto BI a i, x por la derivada de lo que está aquí adentro. Y lo que está aquí adentro, como una función lineal, es simplemente el vector director. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Si tienen preguntas, pregunten. Pero es lo que vimos hoy. Es la regla de la cadena que acabamos de probar por la composición por la izquierda. Ya. Ahora entonces nos queda la pregunta de cuál es el subdiferencial de esto, ¿cierto? Entonces veamos, por ejemplo, para la pérdida bisagra. A todo esto me acabo de dar cuenta que me equivoqué en los apuntes. Si es que los están viendo, aquí les voy a tener una fórmula distinta, pero no se preocupen demasiado. Entonces, la pérdida bisagra en este caso tenemos que es la parte positiva de 1 menos z, ¿cierto? Entonces, subdiferencial de 1 menos z más. Bueno, ¿cómo se puede calcular este subdiferencial? Yo lo haría por inspección en este caso, porque está una función en R, entonces fácil. Pero también uno puede pensar, este 1 menos z que está aquí es igual al máximo entre 0 y 1 menos z, ¿verdad? Entonces podemos ocupar como fórmula del subdiferencial de un máximo para calcular ese máximo. O sea, para calcular este subdiferencial. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que si estoy en la región donde el máximo es el 0, que es esta de aquí, el subdiferencial es el gradiente de la función 0, que es 0. Así que esto va a valer 0, es un singleton, si el 0 es activo, vale decir que si 0 es mayor o igual que 1 menos z. Y esto es lo mismo que decir que si z es mayor o igual que 1. Va a valer menos 1, que es la otra pendiente, si es que la otra restricción, perdón, y esto es con mayor estricto. Mayor estricto porque en ese caso el único término dominante es el término 0. Menos 1 si se cumple lo contrario. 0 es menor que 1 menos z, vale decir z es menor que 1. Y si estoy justo en el caso en el que z es igual a 1, ambas funciones son activas, ¿cierto? Por lo tanto va a ser la envoltura convexa de estos dos gradientes. O sea, va a ser el intervalo menos 1,0. ¿Verdad? Ya, así que en este caso, por la fórmula del máximo, uno saca este subdiferencial por partes. Para la pérdida logística que mencioné, esta función es derivable, así que ni siquiera es necesario hacer como un cálculo muy sofisticado. Pero en cualquier caso, bueno, esto me da la fórmula del subdiferencial para cualquier punto. Si se fijan, no es tan fácil evaluar esto que está aquí adentro, ¿cierto? Esto que nos quedó aquí. Porque depende del caso, depende de si un término es mayor que 1, menor que 1 o igual a 1, ¿verdad? Igual entonces, como que buscaría de todas formas una función de pérdida convexa que sea más o menos tratable, entonces. Sí, Para que siempre esto no sea tan difícil. siempre uno propone funciones de pérdida que sean manipulables de alguna forma. En este caso, por ejemplo, lo que estoy tratando de indicar es que esta fórmula del subdiferencial va a ser difícil, por ejemplo, calcular la solución directamente a mano, así como diciendo 0 pertenece al subdiferencial. O sea, déjenme de hecho hacer eso en este momento. Las condiciones de optimalidad de este problema dicen 0 pertenece al subdiferencial de f en S en un punto X estrella, ¿cierto? Y eso me da lugar a un sistema de ecuaciones no lineales. Me dice que menos lambda x pertenece a este conjunto.
Y lo que estoy tratando de decir es que resolver este sistema de ecuaciones no lineales puede ser difícil porque hay una combinatoria asociada a qué vale cada uno de estos subdiferenciales dependiendo de X estrella, ¿verdad? Por lo tanto, resolver este sistema así como de la nada es un problema que no necesariamente es fácil. Sin embargo, si yo estoy parado en un X, calcular el subdiferencial es relativamente directo, es trivial, porque en ese caso yo puedo establecer en cuál de estos tres casos estoy y obtengo directamente una dirección asociada a un subgradiente. Por lo tanto, esto nos indica que si queremos tener alguna esperanza de resolver este problema, uno no puede esperar mirar las condiciones de primer orden y sacarlas al ojo, digamos. Uno tiene que ocupar alguna especie de método iterativo. Claro. Y acá igual, si el conjunto de puntos es como chico, esto igual se vuelve fácil, evaluar cada uno. Claro, pero si tú tenés, por ejemplo, n como función de n, tenéis una casuística de 2 a la n casos, ¿verdad? Entonces, esto es como 2 a la n casos. Pero calcular sus diferenciales es fácil. Esto es O de n, sería. Porque para cada término yo puedo calcular si soy mayor que 1 o menor que 1, eso va a tomar tiempo lineal. Bueno, de hecho, o sea, tengo que hacer un producto vector-vector, por lo tanto, en realidad, el tiempo de corrida de esto va a ser n por d. Ya, me queda poco tiempo, así que voy a hacer un último comentario. Pueden leer, me extendí un poquito en el apunte en explicar este ejemplo más de lo necesario quizás para este curso, pero si les interesa lo pueden mirar. La pregunta que me gustaría terminar es si es esta función Lipschitz. Y acuérdense que nosotros sabemos que una función es Lipschitz, al menos sobre un abierto, solo si sus subgradientes son acotados, ¿verdad? Entonces lo que deberíamos hacer si queremos es como tomar un y en el subdiferencial de fs y calcular su norma. ¿Cuál es la norma de i? Y lo que voy a hacer para esto es calcular la norma dual. Acuérdense que la norma dual caracterizada, si mi norma dual para cualquier subgradiente es acotada por un L, entonces la función es el Lipschitz. En el caso en que el dominio contiene un abierto, hay condiciones técnicas, pero que en este caso se cumplen porque el dominio es todo el espacio. Entonces, por desigualdad triangular, yo puedo acotar esto por lambda, norma de x estrella, ¿verdad? Más 1 partido por n, sumatoria, norma de, llamémosle aquí, le puse un nombre aquí, sí, A sub i. Donde alfa i es igual a b sub i por el subdiferencial, o sea, perdón, quiero decir, donde alfa i pertenece a b sub i por el subdiferencial de f de phi en ai, x por bi. ¿Sí? Aquí estoy simplemente acotando, perdón, y aquí me falta norma. Ya, y aquí es donde voy a ocupar el supuesto inicial que había puesto. Yo lo que había dicho es que mis datos están contenidos en una bola, aquí fíjense, en la norma dual. Por lo tanto, y de radio L le pusimos. Por lo tanto, esto es menor o igual que lambda, norma de x estrella. Estos alfa i, bueno, ojo que aquí estoy tomando 1 partido por n sumatoria, así que es como una especie de combinación convexa, ¿verdad? De términos, o es un promedio de ciertos valores. Entonces yo puedo acotar aquí por el máximo de alfa i por norma de a sub i estrella. Ahora, ¿qué es lo que podría suponer, por ejemplo? Yo podría hacer supuesto adicional. Perdón, y los a sub i los puedo acotar todos por L. Eso es lo que quería decir. Los a sub i en norma dual los puedo acotar todos por L.
Pucha, yo también podría quizás exigir que la función de pérdida reemplazo que estoy utilizando, el sustituto, sea Lipschitz. Entonces, digamos que el subdiferencial de phi está siempre contenido en el conjunto menos m, m. Y en ese caso, si tengo ese supuesto, bueno, puedo acotar esto por lambda, por norma de x estrella, más el máximo de esos alfa i, como aquí estos b sub i son todos en módulos iguales a 1, y esto lo puedo acotar por m en valor absoluto, tengo ml. Finalmente esa es la cota que me da para la norma de los vectores subgradientes. Por lo tanto, lo que yo concluyo es que esta función es Lipschitz en conjuntos acotados. O sea, si yo restringo f sub s a una bola de un cierto radio, en norma dual, digamos 0,r, lo que obtengo es que esta función es lambda por r más m por l Lipschitz. Con respecto a la norma dada. La norma puede ser cualquiera, ojo. Dado que estoy trabajando con norma y norma dual, no hice ningún supuesto de Hilbertiano o algo del estilo. Ya, lo último que me quería comentar, sin embargo, es que además, o sea, yo puedo forzar este problema a vivir en un conjunto acotado porque yo sé cuál es la norma de la solución óptima. Si yo miro estas condiciones de optimalidad que le podemos llamar aquí asterisco, yo puedo acotar a priori cuánto vale la norma de x estrella. ¿Ya? Entonces, por estrella, yo sé que en el óptimo, la norma de x de la solución, norma dual incluso si quieren, puedo acotarlo por 1 partido por lambda, por, nuevamente hay un promedio de cosas, ¿cierto? 1 partido por n es una sumatoria, puedo acotar por el máximo de los alfa i por L. N, acá. Perdón, ¿eso qué es? ¿Cota a priori por qué sale ahí? Por asterisco, o sea, sí, por asterisco. Asterisco son las condiciones de optimalidad que puse aquí. Ah, ya. Nuevamente, este alfa i se pueden todas acotar por, me queda m por L partido por lambda. Entonces, finalmente yo podría mirar el problema de minimización restringido a ese conjunto. Fs de x. Y esa función sería lambda por ml partido por lambda más ml Lipschitz. Y si se fijan, al final del día la cota que me queda en la constante de Lipschitz no depende del lambda que yo escogí, que era el parámetro de regularización. Y eso es interesante. Porque el parámetro de regularización uno a veces lo escoge de manera medio arbitraria y no tiene mucho control en si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ok, disculpen, me aceleré un poco porque no me estaba faltando tiempo, pero si quieren ver esto más en detalle, les recomiendo leer lo que está en el apunte. No está muy técnico, las partes técnicas fueron las que hice acá, pero ahí hay un poquito más de motivación de por qué me podría interesar obtener estas cotas a priori. A lo que voy finalmente es que obtengo un problema de optimización convexo con un objetivo que es Lipschitz y en un dominio acotado. ¿Ok? Y eso va a ser principalmente el foco de estudio de cuando veamos métodos de optimización. Y más aún, para el cual calcular los subgradientes es relativamente fácil. ¿Ya? Y como les digo, esto también va a aparecer en cursos quizás que hagan de, no sé, machine learning, cosas del estilo. Ya, estoy pasado la hora, así que voy a cortar. Puedo responder preguntas si tienen todavía. Pero pueden salirse también si es que necesitan hacerlo. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, yo en la última parte no